Hola familia, ¿cómo estás? Qué gusto poder estar contigo otra vez, qué gusto que podamos compartir la palabra del Señor y podamos descubrir qué enseñanzas tiene Él hoy para nosotros. Estamos viendo esta serie de mensajes que se titula Dios en acción y hemos podido aprender cómo Dios a través de diferentes elementos, a través de diferentes circunstancias y experiencias humanas se ha revelado y nos ha mostrado cómo es Él y qué es lo que está haciendo en medio de nosotros. Y hoy he sido desafiado de parte de Dios y de parte de un sinfín de experiencias que he podido vivir estos últimos días a poder responder a una pregunta basada maravillosamente en esta serie de mensajes. Y vemos a Dios en acción incluso en medio de el dolor, el sufrimiento y la maldad. Así que hoy vamos a ver a Dios en acción respondiendo a la pregunta ¿cómo un Dios bueno, un Dios amoroso, permite la maldad y el sufrimiento en el mundo? Así que quiero que podamos ir al libro de Éxodo, capítulo 12, versos 29 al 33. Y antes de estar orando, vamos a leer este pasaje y vamos a pedir a Dios que Él sea mostrándonos a través de la palabra lo que quiere enseñarnos y nos ayude a poder, como cristianos, tener argumentos y fundamentos que solidifiquen nuestra fe, pero también nos permitan responder a esta pregunta que hoy más que nunca está siendo realizada por muchas personas a nuestro alrededor. Amén. Así que Éxodo capítulo 12, versos 29 al 33. Y dice de esta manera la palabra del Señor. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra que es vida, tu palabra que es verdad, tu palabra que muestra e ilumina nuestro camino. Oh Señor, Salmo 119, 105 dice que es una lámpara a nuestros pies y es una lumbrera a nuestro camino. Tu palabra nos guía, tu palabra nos clarifica muchas preguntas, tu palabra responde a nuestras interrogantes, Señor, y es a través de esta revelación que tú has entregado en las Escrituras y ahora la iluminación a nuestras vidas que podemos entender, que podemos comprender y podemos conocerte más, Señor. Así que permítenos que esta enseñanza cale hondo en nosotros, que pueda ampliar nuestro entendimiento de quién eres tú en nuestras vidas y a la vez nos permita responder a lo que las personas van a preguntarnos sobre nuestra fe. Ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pedro nos dice de que debemos estar preparados. Preparados para hacer buena defensa de nuestra fe, a aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Qué significa? Si alguien te pregunta, ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuáles son los argumentos a favor de que crees en Dios? Nosotros debemos responder con argumentos, con una solidez del pensamiento. Tenemos que entregar evidencia. Si bien es cierto, no existe una evidencia física tangible de que Dios es real, sí podemos hablar de un sinfín de argumentos teológicos, teleológicos, del diseño y así un sinfín. Y algún día me encantaría poder compartir con ustedes, iglesia, esos argumentos que la ciencia entrega, que la fe nos entrega, que la misma palabra nos entrega para poder decir que Dios es real y es real en nuestras vidas. Pero es una pregunta que yo, sinceramente,
he tenido que responder muchas veces, con la que me he encontrado. El día jueves, en nuestro estudio personal de las Escrituras con nuestro grupo de discipulado, María Ignacia leía, más bien dicho, oraba por lo que está sucediendo en Colombia, por lo que estamos viendo a nuestro alrededor, por toda esta dificultad, esta prácticamente guerra civil que hay, con disturbios, con situaciones apremiantes, con dolor, sufrimiento, un estallido social muy similar a lo que vivió nuestro país en octubre del 2019. Vemos cómo esta pandemia ha asolado muchas naciones, cómo gente ha muerto y la mayoría ha muerto sin Cristo. Estamos frente a un nivel máximo de dolor, de sufrimiento en todo el mundo. Y es ahora cuando la gente más que nunca se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿O cómo puede existir un Dios que se dice ser bueno, que en esta palabra maravillosa se revela a nosotros como bondadoso y amoroso, pero que permite todo este dolor y sufrimiento? ¿Cómo es posible? ¿Cómo esas dos cosas entran en contacto y pueden convivir conjuntamente? Y la verdad es que sí. La verdad es que sí pueden convivir. La verdad es que son dos realidades. Una realidad es que Dios es bueno y la otra realidad es que la maldad sí existe. Hay tres puntos de vista que intentan quitar a Dios del panorama respecto a la maldad. Estos son el pensamiento de la nueva era, el hinduismo y también el pensamiento del ateísmo. El primero, el de la nueva era, habla de la realidad que Dios está en todo y todo está en Dios. Eso se llama panteísmo. Pero ¿qué es lo que intentan decir ellos? Que la maldad realmente no existe, sino que es una no realidad, es un espejismo, es una situación no real. Entonces, ¿qué es lo que vivimos? Vivimos situaciones no reales de la realidad. Este pensamiento de la nueva era es tan complicado que incluso dentro de la iglesia ha entrado. Hoy día hay muchos que dicen, no lo declares, no lo digas porque va a pasar, porque se va a hacer una realidad. Y he escuchado de mismos cristianos que han dicho, no, eso no lo digas, no digas la palabra cáncer, no digas la palabra accidente, porque nos va a pasar. Y es un pensamiento totalmente alejado de la realidad bíblica, es alejado de lo que Dios nos ha enseñado. Jamás eso estuvo como una doctrina, como una enseñanza bíblica. He visto como muchas personas temen decir palabras o situaciones para no vivirlas porque la están declarando. Y eso es una mala doctrina, una mala enseñanza, algo que no está en las Escrituras. Nosotros no vamos a vivir una experiencia o una situación de dolor o de sufrimiento porque lo mencionemos. No vamos a enfermarnos de cáncer porque digamos la palabra cáncer. Eso no es así. Es un pensamiento fuera de la cristiandad, que no está fundamentada en las Escrituras. Al respecto, tenemos la confianza de que Dios está en control de todas las cosas y que tanto Dios existe como un ser bueno, soberano y poderoso, como la maldad es una realidad. Y tenemos que ser reales, tenemos que ser sinceros en decirlo. No por mucho, en el Salmo 23 se nos habla de un Dios que está preocupado de nosotros, que nos hace caminar por prados verdes, que nos alimenta, que nos cuida, pero que también nos dice, aunque andes en valles de sombra y de muerte, no temerás o no debes temer mal alguno, porque yo estoy contigo, porque yo estoy de tu lado, porque yo te cuido. Es una realidad. Es una realidad que en el mundo tendremos aflicciones, pero debemos confiar porque el Señor ya venció al mundo. No podemos predicar un evangelio donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay situaciones, porque vivimos y convivimos con ellas a nuestro alrededor. Incluso nosotros mismos, como cristianos, podemos experimentar estas situaciones en nuestras vidas, pero de todas ellas nos librará el Señor. Y esa es nuestra esperanza. Qué maravilloso que hay una encuesta, una estadística que he podido poder leer en los últimos días, que en toda esta situación de la pandemia, las personas que tienen más a alto nivel su esperanza y paz en sus corazones son los cristianos, porque tienen su esperanza en el Señor.
y no en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, no en la incertidumbre, sino que en un Dios firme y que sustenta todas las cosas. Ahora quiero entrar en detalle sobre esta pregunta. El argumento de la nueva era es: la maldad no existe. Dios es todo y todo es Dios. El concepto del hinduismo, de esta religión preponderante en Asia, nos habla de que la maldad es resultado de los actos prolongados de los hombres. Me llama mucho la atención que una situación muy dolorosa que vive India, particularmente a través de siglos y siglos, es este problema cultural de las castas, donde las personas que están en extrema pobreza no pueden salir de la pobreza porque prácticamente merecen la situación en la que están viviendo, porque en todas sus vidas y en las reencarnaciones de sus vidas ellos merecen la maldad porque otras reencarnaciones han tenido maldad. Un pastor en el cual leía un libro de él que habla sobre el problema de Dios y donde él desmitifica todos estos conceptos que el ateísmo ha intentado levantar en contra de Dios, decía que le llamaba la atención que cuando una mujer con un hijo a punto de morir en sus brazos en la India rasgó la ventana de su auto para pedir una ayuda, el chofer le dijera: no la ayudes, deja que ella muera en sus faltas, porque lo merece, o en la vida que reencarne va a volver a seguir sufriéndolo. Es la realidad que viven millones y millones de personas en el mundo que creen en el hinduismo, que creen que la maldad es lo que merecen muchos. Imagínate una sociedad que pensara de esa forma. Una sociedad que pensara que el mal es la respuesta o la misma solución a la justicia. Y no lo es. Pero el ateísmo dice algo totalmente contrario. Dice: si existe la maldad, entonces no existe Dios. Porque si Dios se dice ser un ser bueno, entonces no habría maldad. Pero no somos capaces de ver las cosas buenas que hay detrás de incluso actos donde vemos sufrimiento, dolor. No estoy diciendo que hayan cosas buenas detrás de todo lo malo, sino que estoy diciendo que a través de situaciones de sufrimiento, que a través de situaciones de dolor, Dios tiene actos de bondad y de amor y misericordia. Este mismo pastor contaba en este libro de que le tocó pastorear una iglesia justo el día del funeral de un chico de 16 años. Después de muchos años y de la constante pregunta que él tenía sobre esta misma situación: ¿cómo puedes permitir, Dios, que haya tanta maldad en el mundo y que un joven de 16 años, el día que comencé mi pastorado, haya muerto? Un joven que tenía esperanza, un joven que tenía quizás sueños por delante, un futuro que se le aprontaba. ¿Cómo podía morir? Y Dios le permitió tener la experiencia de poder compartir en una cafetería un momento, una distensión con un hombre. Y ese hombre le animaba a este pastor a confiar en Dios, que Dios tiene cuidado de todas las cosas, que Dios tiene un propósito detrás de cada situación. Al casi retirarse o irse, le dice a este hombre: jamás me preguntaste cómo yo conocí al Señor. Y el pastor le pregunta: cuéntame. Y él le dice: en el funeral de un niño de 16 años, Dios habló a mi vida y me cambió. Ahora puedes ver cómo el plan de Dios estuvo detrás de un acto tan doloroso como el de una muerte de un joven de 16 años. Dios tenía un plan. Ahora no queremos decir con ello que Dios haya matado a ese joven, sino que Dios tenía un plan detrás de todo ese sufrimiento y detrás de toda esa situación. Entonces hoy día quiero que podamos descubrir cómo Dios actúa en medio de la maldad y cómo la maldad no es un impedimento para creer en Dios, sino que es el sustentador incluso de nuestra fe en algunos argumentos para comprender que Dios actúa en medio de la maldad y Dios tiene un propósito. Es al final la maldad, el sufrimiento, el dolor, una oportunidad más para ver que Dios está en acción. Primero, tenemos que distinguir que hay tres tipos de maldad. Existe la maldad natural, esa maldad que es impersonal, y esa maldad se conoce como calamidad. Hay algunos pasajes de la Escritura que nos hablan acerca de ellos. Quiero leerte uno, por ejemplo.
Este está en Romanos 8:22 y nos habla este pasaje acerca de que la tierra está clamando, está gimiendo respecto a lo que está sucediendo. Como el pecado entró en el mundo, entonces la maldad de la tierra maldecida hace que hayan huracanes, terremotos y situaciones que el hombre no puede controlar. Por eso es del tipo impersonal. Entonces Romanos 8:22 dice lo siguiente: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Ahora, ¿por qué la tierra gime? Porque está anhelando la redención de los hijos de Dios. Está anhelando que toda esta situación, que todo este pecado que ha consumido al mundo se termine de una vez por todas y los hijos de Dios alcancen la redención que Dios tiene preparado para su iglesia. Con ello venga el gobierno del milenio de Cristo y finalmente la eternidad con el Señor, donde todo sea transformado y esta tierra ya no siga en maldición, sino que sea transformada también a una nueva tierra, a un nuevo cielo. Esta tierra está gimiendo y está gimiendo por el pecado que la maldijo. Si recuerdas bien, por allá, por Génesis, capítulo 3, cuando el pecado entra en el mundo, vemos cómo la tierra fue maldecida. Cómo el Señor le dice, espinos y cardos te producirá. Cómo vemos que toda esta tierra que estaba preparada a través de un diseño bien hecho, de un diseño perfecto, donde todo estaba al servicio de Dios y para los hombres, para que lo pudiéramos disfrutar y administrar, cómo todo esto perdió su control. Cómo hoy día lamentamos hechos catastróficos naturales que han matado a miles y miles de personas. Y eso ha sido porque el pecado maldijo la tierra. Así que a eso le llamamos calamidad y es la maldad del tipo natural. También existe a todo esto, la maldad natural es la maldad física. También conocemos la maldad que es del tipo moral, que es la maldad personal. Aquella que domina a la raza humana, aquella que conocemos como impiedad e inmoralidad, la que el hombre ha practicado también producto del pecado. Hay muchos pasajes de la Escritura que hablan sobre ello. Uno de ellos, por ejemplo, es Romanos capítulo 3, desde el verso 10 al 18. Y este pasaje dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ellos no valoran a Dios. Las personas sin Cristo no respetan a Dios, no respetan sus normas, no buscan a Dios. Y qué interesante que nos diga que no hay quien busque a Dios. He escuchado muchas veces, me acerqué al Señor, lo busqué. Es Dios buscando, es Dios acercándonos a Él. Es Dios quien puso en nosotros el deseo por buscarlo. Cuando ya no pudimos más por nosotros mismos, Dios nos puso ese último deseo para alcanzarlo y buscarlo. Porque Dios está a la mano, Dios está a la puerta, Dios está llamándonos constantemente. Pero no hay nadie que por sí mismo busque a Dios. Así que esta humanidad está controlada por el pecado. Esta humanidad también clama por esta redención de Dios. Así también hay otros pasajes que nos hablan sobre el pensamiento del hombre. Cuando vemos allá en Génesis capítulo 6, verso 5, cómo Dios empieza este proceso del diluvio, vemos que la maldad había llegado a un punto tanto que era continuamente parte del pensamiento del ser humano. En el verso 5 del capítulo 6 de Génesis, que también lo leyó nuestro pastor hace unas semanas atrás, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Esto es distinto a lo que vemos hoy? ¿Es distinto a lo que vemos hoy en las noticias?
Es muy distinto a lo que vemos hoy en las naciones de la tierra, que el pensamiento de las personas es de continuo al mal. Hoy día vemos portonazos, vemos robos, vemos asesinatos, vemos diferentes tipos de crónicas rojas que nos estremecen, que nos hacen doler por nuestra nación, que nos hacen doler por lo que está sucediendo en otras naciones. Vemos asesinatos múltiples, vemos guerras, vemos diferentes tipos de homicidios, vemos violaciones que duelen nuestros corazones. Y no tan solo el de nosotros como cristianos, sino que el de muchas personas en la sociedad. Pero el pensamiento del hombre es continuo al mal. Vamos a ver el por qué. Pero así es la mente del hombre. Jeremías 17:9 nos dice también que el pensamiento del hombre es producto de un corazón engañoso. Y me llama mucho la atención esto, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Imagínate, tú podrías decir, es que yo no soy malo. Tu corazón sin Cristo es engañoso y perverso. Tu corazón con Cristo ha sido transformado, ya no es engañoso y perverso, pero sí erramos y pecamos por decisión. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor responde en el verso 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y aquí se nos revela la justicia de Dios. Vemos a Dios que actúa en justicia. Vemos entonces que el hombre en general es continuamente direccionado hacia la maldad producto del pecado. El hombre no es justo, el hombre tiene un pensamiento que está yendo hacia el mal y tiene un corazón engañoso y perverso. Pero también el tercer tipo de maldad que existe a nuestro alrededor es la maldad sobrenatural o espiritual. Y esa es la maldad que conocemos que proviene de Satanás y de sus demonios. Tanto Apocalipsis 14 como el libro de Ezequiel nos hablan acerca de cómo Satanás cayó, cómo él pecó delante de la presencia del Señor y cómo él fue totalmente apartado de lo santo de Dios. Y es él el que tienta al hombre, es él el que promueve el pecado en la humanidad, es él quien hizo que el hombre cayera en pecado, en desobediencia y en idolatría y que se desviara del corazón de Dios. Su propósito es matar, robar, destruir al hombre y hacer que pierda su conexión con el Señor. Esos son los tres tipos de maldad que preponderan a nuestro alrededor. Ahora, a pesar de toda esa maldad que existe, que es evidente, vemos a un Dios que es soberano. Dios existe, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es bueno y bondadoso y la maldad existe. Y eso nos habla de que Dios, el Dios bíblico, el Dios al que adoramos, está en control sobre todas las cosas. Él conoce todo lo que está pasando. Él fue también el gestor de esto que acabamos de leer en el libro de Éxodo. Él aplicó justicia sobre esta situación. Y a través del corazón duro de Faraón, él pudo hacer que el pueblo sea liberado. Ahora, vamos a ver algunos detalles que nos llevan a poder comprender este pasaje. Pero no quiero dejar de señalar que Dios, el Dios altísimo, poderoso, soberano, el Dios santo, está por sobre todas las cosas. Quiero que puedas acompañarme a Primera de Crónicas, el capítulo 29, verso 11, que nos habla sobre esto puntualmente. Y en este pasaje vemos cómo Salomón describe al Señor, a nuestro Dios altísimo. Y en el verso 11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Dios está en control, Dios tiene dominio sobre todo. No hay nada que se escape de la voluntad de Dios. Ahora, podemos hacer un stop y podemos preguntar, ¿entonces es Dios quien envía la maldad sobre la tierra? La respuesta a eso es no. Dios no es injusto.
Dios no hace morir a una persona porque sí. Dios no mata, Dios no asesina, Dios no es vengativo sin razón alguna. Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es santo, y eso es lo que justifica lo que hace Dios. Y hay pasajes de la Escritura que nos hablan rotundamente sobre esto. Quiero leerte dos rápidamente. Salmo 115, verso 3, dice lo siguiente, y habla sobre cómo Dios actúa en medio de su soberanía. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que Él quiso, todo lo que estaba en su voluntad, Él lo ha hecho. Y eso no implica que Dios es caprichoso, porque no lo es. Dios obra y acciona en medio de propósitos que traen nuestro bien. Entonces vemos cómo las Escrituras asumen que el Dios bíblico, que el Dios en el que creemos, es soberano por sobre todas las cosas. Me gusta mucho cómo describe también esta soberanía Deuteronomio capítulo 32. Y aquí vemos cómo Dios obra obra en soberanía y en justicia. Y el versículo 39 dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Parece un poco duro, ¿cierto? Pero vemos obrar la justicia de Dios. Vemos cómo Dios tiene control de todas las cosas. Vemos cómo Dios incluso está al presente, cómo Dios ve la maldad en medio de todos nosotros y cómo Dios puede incluso usar la maldad para volver el corazón de las personas a su corazón, o cómo Dios usa las situaciones de sufrimiento y dolor para transformar vidas y para hacer que otros puedan arrepentirse de su pecado. Hubo un filósofo que se llamaba David Hume, y este filósofo dijo la pregunta: ¿quiere él, es decir, Dios, prevenir la maldad en el mundo, pero no puede? Entonces Dios es impotente. Ahora, Él puede y no quiere hacerlo, entonces Dios es nefasto. Él es malicioso. Pero si la maldad existe, entonces Dios no existe. Ese era el argumento que durante muchos años ha ido calando en el corazón de las personas. Sobre esto, esta pregunta de que Dios está actuando en medio de la maldad, o dónde está Dios cuando vemos tanta maldad en el mundo, es una pregunta que es personal, porque está en nuestros corazones, porque nos duele ver el dolor, nos duele ver el sufrimiento de los demás, nos duele ver cómo las noticias hoy día nos muestran lo que está sucediendo, pero también es una pregunta bíblica. No tenemos que tener temor sobre esta pregunta. De hecho, quiero darte 3 ejemplos sobre esto. Uno de ellos está en el Salmo 6, verso 3, y dice de la siguiente forma: mi alma también está muy turbada, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? Aquí vemos cómo el salmista David le está diciendo: Señor, ¿hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo el dolor? ¿Hasta cuándo el sufrimiento? Estoy turbado sobre lo que estoy viendo. ¿Y tú, Señor, cuándo vas a actuar? Al respecto también el profeta Habacuc escribió, y me estremece lo que él escribe en el capítulo 1, verso 2, y dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Por qué veo que la ley es deshabilitada? ¿Por qué veo que la gente no cumple con las normas? ¿Por qué veo que hay tanta destrucción, hay robo, hay miseria? ¿Por qué veo pobreza? ¿Por qué veo a las naciones levantarse contra sus gobernantes? ¿Por qué vemos lo que vemos? Respecto a lo mismo, incluso en el cielo, hacen la pregunta al Señor. Apocalipsis 6, versos 9 y 10,
dice lo siguiente. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Qué maravilloso esto, porque ¿está Dios impávido frente a lo que está sucediendo? ¿Está Dios sin actuar frente a lo que vemos a nuestro alrededor? Si nuestra premisa es Dios está en acción, ¿está Dios quieto? Y no, Dios no está quieto. Dios por momentos lo vemos en silencio, pero está actuando, está obrando. Dios está siendo justo, Dios está salvando vidas, Dios está transformando otras y Dios continuamente le está dando oportunidad al ser humano para que se vuelva de su mal camino. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y la respuesta a eso está en el libro de Romanos capítulo 1, en los versos que continúan después del verso 18, se nos muestra cómo el hombre ha desechado a Dios. Y cómo el hombre desea la justicia, desea la perfección, desea lo moral, como una huella de la existencia de Dios. Pero vemos desde el versículo 19 en adelante. Verso 18, más bien dicho, Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios no está impávido. Dios está molesto con lo que está sucediendo. Dios actúa en justicia contra la impiedad y contra esta misma injusticia que está gobernando toda la esfera humana. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, es decir, entendemos lo que viene de Dios, sabemos lo que Dios desea, sabemos que Dios es bueno y que Dios anhela la misericordia de las personas. Pues se los manifestó, es decir, nadie puede decir que Dios no nos ha dicho lo que es bueno. Verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Como rechazaron a Dios, rechazaron la verdad, rechazaron su amor eterno, rechazaron su misericordia, Dios les dijo, ¿saben qué? Ya. ¿Quieren pecado? ¿Quieren destrucción? Tienen la destrucción que ustedes mismos quieren. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí Dios está hablando de la idolatría. Teniendo la imagen del Dios invisible en sus corazones, desecharon esa imagen y la transformaron en idolatría. Ahora tú puedes decir, pero es que ya no existen esos ídolos. Siguen existiendo. Vemos cómo la televisión es un ídolo. Vemos cómo el internet, las redes sociales son ídolos. Vemos cómo la familia se puede convertir en un ídolo. Vemos cómo el trabajo se puede convertir en un ídolo. Y quizás no están hechos de alguna figura, pero están en nuestros corazones clavados si es que les hemos dado un lugar por sobre Dios. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí Dios está hablando en contra de la homosexualidad y del lesbianismo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quien, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ahora, el mundo ha desechado la verdad de Dios y se ha corrompido. La maldad que vemos no la envió Dios, es una decisión del hombre. Ahora muchos pueden decir entonces, ¿cómo Dios permitió esta maldad? No podemos culpar de todo al enemigo. No podemos culpar de todo a este ser que obviamente es procurador, es alguien que envía la maldad sobre el mundo. Pero todo vuelve a Dios. ¿Dios está ajeno a esto? Dios siempre reveló su verdad. Dios siempre reveló quién era Él. El hombre desechó esta verdad. Y el hombre es también causante de lo que está sucediendo en el mundo, por su decisión. Entonces, ¿existe la maldad? Sí. Y Dios está en medio de la maldad obrando para bien. Qué maravillosa promesa saber que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. ¿Y sabes qué son todas las cosas? Son todas las que vivimos, todas las que experimentamos, sean buenas, sean malas, sean situaciones dolorosas, sean situaciones de felicidad. Todas ellas, a los que amamos a Dios, nos ayudan a nuestro bien. Dios está obrando y actuando en medio incluso de la maldad. Quiero que podamos orar por nuestro país, por lo que está sucediendo en el mundo, para que sigamos viendo a Dios actuar, porque Él lo está haciendo, pero para que nosotros también podamos argumentar de por qué sucede lo que sucede y cuál es el rol del ser humano en esta situación. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza práctica en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por nuestro pecado. Perdónanos por desechar tu verdad. Perdónanos, Señor, por hacer caso omiso a lo que tú nos has dicho, para que tengamos un corazón justo y santo como tu corazón, Señor. Perdona nuestra impiedad, nuestra iniquidad, y permítenos, Señor, caminar hacia su santidad, sin la cual no podremos verte. Señor, ayúdanos a decirle al mundo que debe arrepentirse de sus pecados y debe volverse de todo esto. Pero también ten misericordia de nuestro país, ten misericordia de las naciones de la tierra, Señor. Ten misericordia y haz que ellos se vuelvan a ti. Pero permítenos a nosotros ser los canales, Dios, del Evangelio, ser los canales que lleven a sus corazones la palabra de verdad, para que ellos se vuelvan de la mentira hacia la verdad y te conozcan a ti, el único, sabio, bueno, maravilloso Dios que reina sobre todas las cosas, el altísimo Señor soberano que tiene control de todo. Te adoramos y bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Quiero dejarte más que invitado al día de mañana, bloque infantil a las 11:45 de la mañana, y el día domingo a las 5 de la tarde tendremos nuestro culto de adoración y alabanza a nuestro Señor, al quien alabamos por quien es, por lo que hace en nosotros y porque es maravilloso sobre todas las cosas. Así que espero que seas muy muy bendecido, que el Señor llene de paz tu corazón y que te dé esperanza y fe aún en medio de todas las circunstancias. Chao, chao.